Pues vamos ok. So, el capítulo 8 comienza diciendo, ¿quién como el sabio? ¿Verdad? Él estima al sabio. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la interpretación o declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará, se irá, ¿verdad? De manera que todo lo que sucede en esta vida, hermano, perdónenme, yo no conozco. Esto es un iPad que me regalaron, Nicole me regaló en Navidad un iPad y estoy luchando con él porque todavía abre y cierra y yo no sé qué es lo que yo toco que no, que me cierra las ventanas. Así que si paro es porque estoy tratando de encontrar el foco. Bien, de manera que él entiende que todo lo que le sucede en esta vida necesita una respuesta, ¿verdad? Necesita una contestación de parte nuestra. O la ignoramos. A veces tenemos situaciones donde nosotros no tenemos una solución, ¿verdad? Y tenemos que responder, pero no podemos responder neciamente, tenemos que responder sabiamente. De manera que si no tenemos una respuesta, la ignoramos, nos envolvemos y tratamos de manejar la situación, o simplemente entiende o entendemos, ¿verdad? Que no debemos contestar, no debemos hacer nada al respecto y esperar que el Señor nos dé entendimiento de las cosas. De manera que él cree que la sabiduría le va a ayudar a entender lo que se le va a presentar a él, pero a veces no tenemos idea de cómo contestar, ¿verdad? Cómo yo voy a responder a las cosas. Y él sabe que diariamente, como nos ocurre a nosotros, nos encontramos con oportunidades y con situaciones. Y, y como no las conocemos, tenemos que estar enfocados en las cosas del reino para pedir discernimiento y pedirle a Dios que nos ayude a contestar, porque si contestamos con sabiduría, podemos ser de bendición a otros. Pero si contestamos, ¿verdad? Como contesta la gente del mundo y ponemos actitudes, ¿verdad? Que no son sabias, pues estaremos perdiendo el tiempo y estaremos perdiendo los recursos y estaremos actuando incorrectamente y Dios va a pasar juicio sobre nosotros. De manera que a veces cuando lo que Él dice es, cuando no tenemos una respuesta y cuando no tenemos una salida, mejor es que nos quedemos callados, ¿verdad? Porque si no vamos a ser de bendición, mejor es que esperemos en el Señor. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer respecto a eso o alguna experiencia que le haya pasado? ¿Qué hacemos bajo situaciones donde sencillamente no esperamos y no tenemos una respuesta de esto, de lo que vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Dice que la sabiduría hace que la faz de nosotros, el rostro de nosotros brille, ¿verdad? Traerá un cambio a tu vida. Por eso dice que la tosquedad, ¿verdad? Del semblante se va. Porque la sabiduría, por eso dice que el versículo de Números que dice, Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti, su rostro sobre ti, porque Dios es sabio, ¿verdad? Y ese versículo viene de que Dios te dé sabiduría, porque la sabiduría hace resplandecer nuestro rostro, se refleja a Dios en nuestra rostro. De manera que la sabiduría es clave y hace que nosotros podamos vivir una vida que refleje el propósito de Dios. Y la gente sabe cuando nosotros estamos en Cristo. Ellos saben discernir, ¿verdad? Ellos saben y nos lo dicen. De manera que cuando tenemos sabiduría y nosotros conocemos el camino porque Dios nos ha dado discernimiento,
Yo no sé ustedes si han tenido la experiencia, ¿verdad? Pero nosotros somos determinados en nuestras decisiones. Somos determinados. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está llevándonos en esto. Y cuando Dios nos está llevando en esto, nosotros somos tenaces, porque Dios es tenaz. Y si sabemos que el Señor es el que nos está llevando, porque nos está dando la palabra, nosotros no nos vamos a quitar, porque nosotros no vamos a desobedecer. Y cuando esas cosas ocurren, sabemos que vamos a tener una batalla, porque el enemigo no quiere eso, no quiere tu tenacidad, no quiere tu perseverancia, no quiere que te mantengas en el camino. Y él sabe que Dios te está dando, él conoce los atributos que nosotros tenemos, porque él conoce a Dios. Y él te va a dar la pelea para que te salgas del camino. Y nosotros tenemos que discernir eso con sabiduría de lo alto. En medio de la situación difícil, a veces uno dice, espérate, porque alguien aquí me quiere bajar del caballo, alguien me quiere sacar del camino, ¿verdad? Y nosotros tenemos que discernir eso porque al encontrar tanta dificultad y tener que, ¿cómo diríamos? Dar la batalla tan grande, sabemos que es Satanás el que está tratando de sacarnos del camino. Pero es porque él sabe que el Señor nos está dando palabra. De manera que si el Señor nos da palabra y nos da sabiduría, tenemos que mantenernos ¿qué? Firmes en porque Dios tiene propósito en lo que nos está diciendo. Dios tiene propósito en lo que nos está dando. Y es el trabajo de nosotros dar la pelea y no quitarnos del lugar donde Dios nos ha puesto y no quitarnos de, ¿verdad? Porque sencillamente encontremos dificultad. Si Dios te dio la palabra en el primer momento, te darán el segundo y te darán el tercero, pero hay que mantenerse firme y tenaz, porque esos son atributos divinos. ¿Algún comentario? ¿Alguna dificultad que usted haya encontrado? ¿Alguna experiencia donde haya tenido que dar la pelea y haya discernido que Dios lo quiere llevar por este lugar, pero se le ha enfrentado mucha dificultad y usted sabe que es el enemigo tratando de sacarlo del lugar donde Dios lo puso? Porque eso nos pasa, hermano, a cada rato. Esto no es una situación del predicador. Eso nos pasa a nosotros todos los días. Pero lo importante aquí es que lo que dice el predicador es que nosotros nos mantengamos firmes, porque esa sabiduría que Dios nos da nos marca el camino y nosotros sabemos que Dios está con nosotros y como nosotros sabemos que Dios está con nosotros, eso nos hace quedarnos quietos y no salirnos de donde Dios nos ha puesto. Eso hay que discernirlo. Versículo 2, si no hay comentario. El versículo 2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. ¿Cuál es el consejo del rey? El consejo del rey, que es su padre, ¿verdad? David, es la palabra de Dios, porque David le gustaba caminar en el camino divino, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y David se pasaba citando la palabra, ¿verdad? Pero el rey también es Dios. Podemos hablar del padre, ¿verdad? Del rey David como el rey, pero también podemos hablar de Dios como el rey. Y él dice que te aconsejo que guardes el mandamiento y la palabra del juramento de Dios. Él mantiene las palabras del rey, él las mantiene y él te está aconsejando que no te salgas de esa palabra. Y él une a el juramento de Dios con la palabra del rey porque la palabra del rey es la palabra de Dios y el juramento de Dios es fiel. Y por eso él te aconseja que no te salgas de esa palabra porque Dios es fiel y cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Te mantienes en la palabra, ¿verdad? Y te sometes al señorío de Dios, como se sometió David. David es el mejor ejemplo que él tiene, ¿verdad? Hay una correlación entre mantener la palabra del rey, que es sabiduría,
¿verdad? Nos da sabiduría. Y la obediencia. Porque aquellos que son sabios viven como en obediencia. Por eso él dice, yo te aconsejo. Él está buscando sabiduría. Y la manera de obtener sabiduría es ¿cómo? Que no te salgas, que te mantengas en la palabra del rey. Porque esa palabra te va a dar sabiduría. Y si tú tienes sabiduría, tú vas a ser obediente. Porque tú te vas a mantener, ¿verdad? En el camino. De manera que la manera en que tú demuestras sabiduría es viviendo en qué? En obediencia. Viviendo en obediencia. ¿Algún comentario? Si alguien tiene comentario, déjenme saber. Bueno, la escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si tú temes a Jehová, tú vas a ser obediente o vas a procurar ser lo más obediente posible. Porque al nosotros ser obedientes, recibimos bendición de Jehová. Amén. Recibimos más gracia de Él y recibimos también más misericordia. Por lo tanto, yo creo que seguimos hablando hasta el cansancio de la obediencia. La obediencia al Señor yo creo que Dios nos sigue gritando, obedece. Nos sigue gritando, obedece. Obedéceme a mí, pero ¿cómo vas a poder entender qué es lo que tienes que obedecer del Señor si no escudriñas las Escrituras y si no buscas intimar con Él profundamente? Porque es tiempo de intimar con Dios a profundidad. No por encima del agua y en la posita de piñones. Es meterse adentro y buscar y auscultar qué es lo que Dios nos está diciendo y lo que nos está gritando como bocina, como trompeta, para entonces poder continuar caminando hasta que nos venga a buscar en gloria. Dios bendiga. Amén. Amén. Yo creo que, ¿verdad? La clave de que nosotros crezcamos y que podamos tener intimidad con Dios es que nosotros seamos obedientes. Y eso es lo que nos dice la palabra. Si somos obedientes, el Señor sigue añadiendo. Si no somos obedientes, pues ahí se queda la cosa. Porque es como cuando yo estaba hablando hoy, si tú le pides al Señor algo y el Señor te contesta o el Señor te habla, pero tú comienzas a salirte del camino, porque hay gente que se siente cómodo, ya obtuvieron lo que estaban buscando. Ya el Señor les contestó y ahora estamos cómodos y ahora nos vamos a caminar como nosotros querramos. Pues ahí te quedaste, no hay crecimiento espiritual, no lo va a haber porque el Señor te va a honrar cuando tú te mantienes en obediencia. Tú tienes que ser persistente. Esa sabiduría va a venir a ti, que era lo que estábamos hablando, cuando nosotros nos mantenemos, perseveramos en la obediencia. Si nos vamos ya me regalaron lo que yo quería y ahora me voy ¿cómo se llama? A hacer lo que yo quiera. Eso no es una vida de santidad. Y a veces a nosotros se nos dan las plumas y, ¿verdad? Nos vamos para el lado y hacemos lo que nos da la gana. Y el Señor nos está mirando, nos pensamos que no, pero el Señor nos está mirando. Así es que el versículo 3 de eso que nos habla, dice, mira lo que dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persista, porque Él hará ¿qué? Todo lo que quiere. Él hará todo lo que quiere. No te muevas de la presencia de Dios. Si tú quieres sabiduría, no te puedes mover, aunque tú quieras. Te tienes que mantener en Él para saber lo que Él desea. Porque
el Señor no te lo va a decir de un día para otro, ¿sabes? El Señor va a ver que tú seas ¿qué? Consistente, perseverante, tenaz en tu búsqueda de Él, que tú realmente, como decía el versículo del domingo, lo busques de todo corazón. Porque hay gente que se arrima a Dios solamente cuando necesita. Pero a lo mejor el Señor te concede lo que tú necesitas, pero ahí te deja, porque tú no lo estás buscando como de todo corazón. Como decía Jesús, le decía a las multitudes cuando, perdón, cuando lo seguían, le decía, lo seguían y de momento él estaba en un sitio y llegaban las multitudes. Yo sé que ustedes me están buscando por los panes y los peces. No lo estaban buscando por nada más, porque ya le había hecho milagros y le había dado de comer. Yo sé lo que ustedes están buscando. Y hay gente que va detrás de eso, lo que Dios le puede dar. Pero dice que no te muevas de su presencia. Si tú quieres, ¿verdad? Gozar de bienestar y gozar de crecimiento espiritual, Dios te va a revelar lo que tú quieres, pero tú tienes que mantenerte en obediencia. Dice, dice, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Cuando nos encontramos en situaciones de tentación, ¿qué tenemos que hacer? Porque van a venir. Si estamos tratando de obedecer y de mantenernos fieles, la situación de tentación, la situación de hacer algo incorrecto, ¿verdad? Satanás sabe cuáles son los botones que tiene que apretar para que nosotros caigamos en la olla. Cuando viene ese momento de tentación, que tú pienses que tú puedes caer, ¿qué tienes que hacer? Huir. Salte de la situación. Eso fue lo que hizo José, ¿verdad? Cuando la mujer de Potifar vino a tratar de seducirlo, ¿qué fue lo que hizo? Salió corriendo, se fue y no cayó en esa trampa, ¿verdad? De manera que Dios hablará y nos dirá lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? No debemos hacer nunca aquello que se opone a Dios, porque queremos saber lo que Dios desea de nosotros. Y la única manera de saberlo es manteniéndonos en su presencia. Dios no nos va a dar todas las cosas de un cantazo, ¿verdad? Nos da hoy un poquito, nos da un poquito después y otro poquito después. Queremos estar donde Dios esté. Y queremos hacer como la multitud que seguía a Jesús, pero por las razones legítimas, no por los panes y los peces. Queremos estar donde Jesús esté, pero por razones legítimas. Versículo 4 dice, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Estamos hablando de que te aconsejo que guardes el mandamiento del rey, porque ese es el versículo anterior, que es la palabra de Dios. El mandamiento del rey era la palabra de Dios, porque David seguía la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que no persistas en nada malo, porque si te mantienes en la palabra de Dios, no vas a estar en nada malo. Entonces ahora nos dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? La palabra de Dios tiene poder. Eso es lo que nos está diciendo. Y nadie va a cambiar lo que esa palabra dice. Tú tienes que reconocer la autoridad de Dios y recordar, ¿verdad?, cómo David se movía de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que él nos está diciendo y eso es lo que respeta. El hijo de David, ¿verdad?, nos está diciendo que él recuerda que su padre se movía conforme a la palabra de Dios porque la respetaba. Y nosotros no vamos a cambiar la mente de Dios ni vamos a cambiar la mente de David, porque David era fiel a Dios, ¿verdad? Solo podemos escuchar y responder a lo que nos dice la palabra. No movernos de ahí y saber que eso no va a cambiar. Lo que hay ahí es lo que tenemos que hacer. Dios no nos está dando opciones. Versículo 5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. De manera que tenemos que mantenernos en el mandamiento. ¿Para qué? Para no experimentar situaciones difíciles. Aún así las vamos a experimentar porque Satanás nos va a tentar, ¿verdad? Dijimos que él va a tratar de
presentarnos batallas si estamos perseverando en el camino, ¿verdad? Pero el trabajo de nosotros es mantenernos, hay una diferencia grande, hay una diferencia grande. Si nosotros nos mantenemos en la palabra dice que Dios va a caminar con nosotros la milla, porque dice, si pasares por las aguas no te ahogarán y por el fuego no te negará, no te quemará, ¿verdad? Si nosotros nos mantenemos, pero si nosotros le abrimos la puerta y caemos en la tentación, esos son otros 10 pesos, porque vamos a tener que dar la batalla de una manera diferente, ¿verdad? No es que Dios nos abandone, pero nosotros abrimos la puerta. So, nos tenemos que mantener en el mandamiento y no experimentar mal, ¿verdad? Y saber que si nos mantenemos en el mandamiento, el comentario bíblico que yo leía me hizo reír porque dice, eso es como echarle insecticida a Satanás. Es como espantar todas las moscas que tienes alrededor. Tú te mantienes en el mandamiento y tú perseveras y, ¿verdad? Tú vas a estar guardada. Es como, él decía, es como tener un seguro de vida, porque estás afianzada en el Señor. Pero cuando nos salimos, estamos invitando al mal a ¿qué? A venir a nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que saber usar el conocimiento y la sabiduría que nos da en el momento preciso. Y a veces no la sabemos usar, ¿verdad? Es usar lo que sabemos cuando nos toca utilizarlo. Y para eso, a veces hay que tener práctica, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios nos ayuda en esos momentos y a veces no tenemos palabras y nos da palabras. Nos las da en el momento correcto. Solo que tenemos que pedir es discernimiento en el momento adecuado. Preguntas, comentarios. Ustedes están muy callados, Dios mío. Yo estoy hablándolo todo. Todo está bien. Everything is going to be all right. Ok, versículo 6. Dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Hablando de el tiempo es cuando. Dios entiende todas nuestras necesidades, todas, pero no todas se suplen a la misma vez. Hay unas que vienen adelante, hay otras que vienen atrás. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a esperar, porque Él va a llenar todas esas necesidades en su tiempo, pero hay que esperar. Y tenemos que confiar y estar contentos y satisfechos, ¿verdad? Con lo que Él nos ha dado al momento. Él sabe el tiempo y sabe cómo nos las va a dar para satisfacer nuestras necesidades, porque en realidad Él se deleita en complacernos, Él se deleita en bendecirnos. Cuando nosotros somos fieles, no hay nada, es como cuando nosotros le compramos algo a nuestros hijos que sabe que le va a gustar y nosotros nos deleitamos en dárselo, ¿verdad? Como cuando Toño le compró el violín eléctrico ese al nene. Y uno invierte en lo que uno quiere porque uno quiere hacer que nuestros hijos estén como contentos, satisfechos, los quiere complacer. Ese es Dios con nosotros. Si imagínense, así es como nosotros nos sentimos, imagínense cómo Dios se siente, ¿verdad? Cuando nos quiere agradar. Pero parte de ese proceso es saber esperar, Y mientras lo esperamos, lo que tenemos que hacer es ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer mientras esperamos? ¿Orar? Hacer nuestra parte y obedecer su palabra. Estoy vivo. Ok. Hacer tu parte y sencillamente alabarlo. Quédate ahí, haz tu parte y espera. Quédate tranquilo, que lo tuyo llega, ¿verdad? Así que le decimos nosotros a los muchachos, espera, quédate tranquilo que lo tuyo llega, ¿verdad? No podemos desesperarnos porque Él sabe el momento
preciso para traernos lo que nos va a traer. A veces nosotros pensamos que se le pasó el tiempo, pero Él conoce los tiempos. Y como decíamos en varias clases anteriores, nosotros no tenemos todo el picture, ¿verdad? Solamente tenemos un pedacito del video. Él tiene el video completo. Así es que cuando hacemos lo contrario, ¿verdad? El mal está sobre nosotros. Dice, porque el mal del hombre es grande sobre él. So, no debemos abrir esa puerta. Y el mal puede ser abundante sobre nosotros si nosotros resbalamos y abrimos la puerta. Vamos a quedarnos, que no nos dé el patatú, que no nos dé la histeria, que no nos pongamos belicosos, no nos dé coraje. Cuando no ha llegado es porque no nos conviene. Hay que seguir esperando. Si es una prueba de fe, si yo no sé qué tipo de prueba es, cada uno de nosotros una vasija diferente y tenemos experiencias diferentes, pero el Señor sabe cuándo es que te la tiene que entregar, cuándo es que te lo tiene que dar. De manera que a lo mejor parte del proceso es hacerte, ¿verdad? Ser paciente, que aprendas a ser paciente. Versículo 7 dice, pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Tú no sabes cuándo es la ocasión, cuando tú lo necesitas. No hay revelación en este mundo. Nadie sabe lo que nos va a suceder y nadie nos lo va a decir. Nadie. Si tú deseas saber lo que vendrá en el futuro, tienes que escuchar la profecía. Vete a los libros de profecía, ¿verdad? Ahí está la escritura. De acuerdo al tiempo y la voluntad de Dios. Pero Dios no nos prepara para lo que ha de venir cuando nosotros nos mantenemos en donde, en su camino. ¿Cuándo son las cosas? No nos deben de preocupar. Lo que nos debe preocupar es que nosotros perseveremos en el camino, porque Dios nos anticipa a los tiempos y tú ves que en el camino Dios te va supliendo. A veces no sabemos qué es lo que está haciendo, ni por qué nos llegan las cosas, ni por qué suceden las cosas, pero es Dios anticipando lo que nos va a pasar un poquito más abajo. Y nosotros no lo sabemos, pero Él lo sabe. Él lo sabe. Y mientras tanto, ¿qué nos toca hacer? Como dice Efraín, quedarte quieto, esperar, porque Él sabe lo que ha de venir. De manera que cuando caminamos en obediencia, Él nos prepara para lo que viene. No tenemos que estar buscando palabras, ni tenemos que estar buscando gente que nos diga qué es lo que viene, ¿verdad? Y nos mantendrá preparados para el futuro. Él nos mantiene preparados para el futuro. Él hace ese trabajo en nosotros. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Tenemos que ser, sí, juiciosos, ¿verdad? Pero Él anticipa los tiempos en nosotros y nos mantiene. A veces nos habla a través de sueños. A veces nos da una provisión que no esperamos, pero Él sabe para qué nos las trajo. Y no es que la estemos ni siquiera pidiendo, a veces nos llega y punto. Y, oh my gosh, decimos una bendición. Tú no sabes para qué es la bendición. A lo mejor es para más abajo. Dime, Toñito. Dios siempre nos prepara, siempre nos va a preparar para lo que viene hacia adelante. Lo que pasa es que nosotros, por lo general, no nos damos cuenta. Exacto. Y siempre nos va a dar una palabra, siempre nos va a enseñar algo en el pasado para lo que viene al futuro. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien pendientes a qué es lo que nos está ocurriendo hoy, porque eso va a tener una repercusión en el futuro. Tal vez no en el futuro inmediato, pero en el futuro tal vez a largo plazo. Por eso es que nosotros tenemos que traer a nuestra memoria. Por eso es que la escritura dice, trae a tu memoria. ¿Por qué? Porque cuando tú traes a tu memoria, tú vas al pasado y piensas en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha dado para poder enfrentar lo que te está aconteciendo o lo que te va a acontecer en el futuro, lo que te está aconteciendo en este presente. ¿Para qué?
para que te mantengas firme, confiando y, como tú dices, esperando. A mí Anthony me ha ministrado mucho de la obediencia, porque cuando él era un poquito más chiquito, siempre lo que él me pedía y yo le prometía que le iba a dar, siempre lo iba a recibir. Y ahora de grande, cuando hay algo que yo le digo, próximamente lo vas a recibir, o X día, o de aquí a un mes, él tranquilo dice, está bien, papá, no hay problema. Siempre me dice, no hay problema, papá. ¿Por qué? Porque él vive en la confianza de que lo va a recibir. Y entonces, cuando yo me miro a cómo yo debo ser como hijo de Dios, yo tengo que esperar y confiar. Yo tengo que creer en sus promesas. Yo tengo que creer que Él tiene cuidado de mí. Yo tengo que creer que Él me va a dar lo que Él entiende que yo necesito, no lo que yo creo que necesito. Son dos cosas diferentes. Diferente. Por lo tanto, sí, diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que día a día seguir aprendiendo a esperar en el Señor y a volcar toda nuestra confianza en Él. Le bendiga. Amén. Y que a veces, como tú dices, ¿verdad? Dios nos está preparando para el futuro, pero a veces no viene en forma de bendición, a veces viene en forma de prueba, porque te está formando para que tú puedas reaccionar, como tú puedas responder a la dificultad o al futuro en el momento, en la forma en que tú necesitas responder. Para que no te pongas histérico, para que no te pongas histérica, para que cuando llegue el momento tú estés listo. A veces te está formando y te está apretando los tornillos en estos momentos y tú no sabes por qué para qué es esa prueba, pero es para que estés preparado un poquito más abajo. Esa formación, ¿verdad? O esa manera de Dios prepararnos para el futuro puede venir de muchas maneras, es lo que quiero decir. Puede venir de muchas maneras. Y nosotros tenemos que recibir tanto la buena como la que consideramos que es difícil, ¿verdad? No voy a decir que es mala, porque nada de lo que Dios nos da es malo. La buena o la fácil o la que llamamos de bendición o la más difícil. Todas van a ser bien recibidas, porque Él sabe por qué nos las está enviando. Versículo 8, ¿algún otro comentario? Ok. Versículo 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni en la impiedad librará al que la posee. Nosotros no tenemos control del viento, y él en ocasiones, ¿verdad? A través de los capítulos que hemos leído, él compara el viento con el espíritu, porque tú no tienes control del viento, tú no tienes control del espíritu, y si es algo de lo que tú no tienes control, tú te tienes que someter, porque tú no tienes control sobre eso. Te tienes que someter a lo que el espíritu te diga, ¿verdad? Y cuando estamos sometidos a Dios, Él nos da forma. De eso era que estábamos hablando, ¿verdad? Dice, no hay nadie que tenga potestad sobre el espíritu, ¿verdad? Para retener el espíritu, tú no puedes cambiar ese designio de Dios. Si Dios te está dando forma, tú estás sometido a Dios, tú tienes que dejar que Dios te forme, que Dios te dé, ¿verdad? La forma que Él quiere. Y de eso era que estábamos hablando el domingo. Cuando estamos sometidos a Dios, Él nos da forma, y esto es similar a mostrar sabiduría. Someterse a ¿verdad? A esa forma que Dios nos está dando es ser sabio, porque Dios es sabio y Dios sabe por qué lo está haciendo. Hacer lo correcto en el momento y tiempo preciso, eso es sabiduría. Someter tu malestar, tus pensamientos, ¿verdad? Someterlos a Dios, eso es sabiduría.
Porque cuando tú sometes tus pensamientos, ¿verdad?, al Señor, el Señor los corrige y tú vas a caminar en el camino correcto. Eso es sabio. Eso es sabio. De manera que solo cuando tú obedeces al Señor, experimentamos esa transformación. No hay transformación. Hay gente que dice, yo no crezco espiritualmente. La pregunta es, ¿tú te estás sometiendo al señorío de Cristo? Porque parte de ese crecimiento es la transformación. O sea, el Señor nos está diciendo que tenemos que ser transformados desde el principio, ¿verdad? Que esa nueva criatura tiene que crecer en nosotros. Y esa transformación no se da si esa nueva criatura no crece, no, porque ya está en ti. Si tú no la pones a crecer y tú la alimentas, eso no va a ocurrir. Pero para tú hacer eso, tú tienes que estar sometido a Dios. Y ese cambio, esa transformación, esa formación, nueva forma que Dios te da, no se da si tú no te sometes. Porque el que está haciendo la obra es Dios. Lo que tú estás poniendo de ti es tu disposición. Pero lo demás lo hace el Espíritu en ti. Tú te estás dejando formar. Te estás dejando formar. Eso es estar en su voluntad. Luego dice que nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Nadie tiene control sobre tu muerte. Pero cuando estamos en el mundo y expulsamos la sabiduría, ¿verdad? Pues no vamos a reaccionar de la misma manera que cuando enfrentamos la muerte en Cristo. Porque no sabemos cuándo ese momento va a llegar. Y no sabemos cuándo el momento de la muerte de nuestros seres queridos va a llegar. Pero cuando tú estás en Cristo, Dios te prepara. Cuando tú estás en Cristo, tú vas a recibir eso como un momento difícil, pero si Dios lo permitió, tú estás en las manos de Dios. Y tenemos que dejar que Dios obre en ti y que Dios haga su voluntad, porque no podemos evitar el momento de la muerte. Eso es lo más seguro que todos tenemos, ¿verdad? Recuerden que Salomón escribe con su mente puesta en que en el mundo, ¿verdad? Le está dando como consejos al hombre que está en el mundo para que se mantenga en el camino recto. Y la muerte es algo que atemoriza en el mundo. Allá afuera, la gente vive pensando en la muerte y le da mucho miedo. La gente dice, a veces dan gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, yo no voy a decir que eso es malo, que no dar gracias a Dios porque el Dios te libró de la muerte, ¿verdad? Todos damos gracias a Dios porque Dios nos libró de la muerte, pero lo que yo quiero decir es que la gente lo hace muchas veces porque tiene temor a la muerte, tiene mucho temor a la muerte. Y no podemos nosotros, ¿verdad? Como cristianos, tener temor a la muerte porque sabemos que nosotros hemos comenzado a vivir esa vida espiritual aquí y que tenerle temor a la muerte es no pensar que hay una extensión de lo que Dios nos está dando aquí, allá, a donde nosotros vamos. Nosotros vamos a un buen lugar, vamos a morar con el Señor. Los que estamos aquí somos los que estamos pasando el momento más difícil, ¿verdad? Porque estamos siendo formados y estamos batallando con todas estas cosas. Y los días no son buenos, realmente en los tiempos que vivimos los días no son buenos. Pero no podemos tenerle temor a la muerte cuando estamos en Cristo, hermano, porque nosotros sabemos para dónde vamos y sabemos que el Señor está en control de nuestras vidas. ¿Estamos más enfocados en el mundo o estamos más enfocados en el reino? Depende de cuánto temor le tengamos a la muerte. Porque sí, en realidad le tememos a la muerte porque sabemos que no estamos 100% preparados para enfrentarla, porque como dice el versículo ahí, tú no puedes controlar si el espíritu está contigo o no está, tú no puedes controlar el día de tu muerte, ni la maldad te va a salvar del juicio final que el Señor va a tener ante ti. Por esas tres cosas, tú tienes que continuamente
vivir obedeciendo la palabra del Señor para que cuando llegue ese día del juicio final, tú estés preparado y en realidad estés todo el tiempo tranquilo de que, ok, es triste la muerte, pero en realidad estás cruzando al otro lado donde es la vida eterna, donde no vas a tener más sufrimiento. Si nosotros estamos seguros de que estamos siguiendo sus mandatos y sus decretos, no debemos de tener miedo al rato, a que el Señor venga a llevarse a su iglesia o a morirnos, porque sabemos que estamos. Tu micrófono, tu micrófono. Ok, nos pueden dar pena los seres queridos que se quedan aquí, pero en realidad ellos también deben de estar contentos de que nosotros partimos con el Señor. Amén. En realidad lo que nos debe de dar temor en la muerte, tal vez uno piensa en que va a dejar los seres queridos, en qué situación los va a dejar, si van a estar ellos listos económicamente, uno no los va a ver más. La partida es difícil, ¿verdad? Emocionalmente es difícil, pero no podemos tenerle temor a la muerte porque no sabemos hacia dónde vamos. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Pero el saber que nos vamos a separar y que no nos vamos a ver por un buen tiempo, ¿verdad? Porque yo espero ver a Luis en un momento dado. Es triste, es difícil, ¿verdad? Y, uno está acostumbrado a esa persona y es un nuevo ajuste, es un nuevo estilo de vida, todo es nuevo, pero no me preocupa dónde él está ni hacia dónde yo voy. Son dos cosas diferentes. Now, si nosotros estamos, como dice Efraín, estamos enfocados en el mundo, ¿verdad? Pues entonces vamos a tener problemas trabajando con esto, ¿verdad? Porque si hoy nos llama, si Dios nos llama hoy, no debe haber diferencia. Si tú estás en Cristo, no debe haber diferencia. Pero si tú no estás en Cristo y tú no has sido sabio, entonces tú te vas a preocupar, ¿verdad? Pero a nosotros eso no nos debe afectar como le afecta a la gente del mundo, porque siempre nos va a afectar de alguna manera, ¿verdad? Bien, ¿algún otro Pastora, comentario? Ajá. sí, yo pienso que este libro es bien interesante porque yo entiendo que Salomón nos enseña cómo nosotros obtener la sabiduría. Amén. Y él nos dice que todos nosotros tenemos que filtrar las cosas espiritual. Porque él dice que lo que está abajo del sol, todo es vanidad. O sea, que todas las cosas que nosotros nos pase, lo que acontezca, nosotros tenemos que filtrarlo. Pensarlo humanamente, pero también tenemos que filtrarlo espiritualmente. Amén. Porque así lo hizo Jesús. Y aquí hay una clave que es bien, que él nos dice, que él dice, no te apresures a irte de su presencia. O sea, si nosotros no buscamos su presencia, el Señor, pues estas cosas nosotros no las vamos a poder hacer. Nosotros tenemos que estar constantemente, él nos dice, buscando su presencia. Porque su presencia, al derramarse en nosotros, su espíritu se va a conectar con nuestro espíritu y nosotros vamos a ser obedientes, nos va a dar el hambre de buscar la palabra, de orar más, de hacer justo y hacer las cosas agradables del Señor. Por eso que él dice, no salgan de su cobertura, no salgan de su presencia, porque no lo vamos a poder hacer si no tenemos su presencia. Y por eso me gusta este libro, porque él nos ayuda y nos dice, ¿sabes? Porque todo lo que él pasó, todo lo que él hizo, buscando felicidad, buscando, ¿sabe? Rico, el hombre más rico del mundo, ¿sabe? Todo lo que él hizo buscando qué. Y encontró que no hay nada. Si no tienes a Dios, no tienes su presencia, todo es vanidad. No, esto no, como decir uno, no sirve. Tiene que tener a Dios.
buscar su presencia. Siempre, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Siempre estar lleno de su presencia, que esa presencia de él se derrame en nosotros, en nuestros hogares, en nuestros hijos y todo eso. Amén. Amén. Dos cosas importantes que Víctor dijo. Tenemos que mantenernos en él. Y cuando nos dice que separados de Jesús, que nada podemos hacer. Eso es lo que Víctor nos está diciendo. Y que nos tenemos que mantener como la vid, pegados de la vid. Nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y él es la vid. Y si nosotros nos despegamos de esa vid, nada podemos hacer. Somos, como dice Toñito, siervos inútiles. Inútiles. Porque el que nos va a nutrir a nosotros y el que nos va a añadir es el Señor. Lo otro es que, yo estoy contigo, Víctor, a mí me gusta el libro por eso. Por eso es un libro que nunca se estudia y que poca gente dedica tiempo a verlo, ¿verdad? Pero todo el mundo quiere sabiduría. Todo el mundo dice, yo quisiera tener sabiduría. Yo he oído mucha gente, ¿verdad? Hablando de eso. Pues ponte a leer los libros de sabiduría. Y aquí este hombre está buscando sabiduría y se ha ido a través de muchas facetas tratando de encontrar sabiduría y al final él encuentra que la sabiduría solamente se encuentra cuando tú estás ¿qué? Pegado a la vid, tú estás en su presencia. Porque Dios es sabio y la única manera de tú adquirir sabiduría es manteniéndote en él. A mí me gusta el libro porque me enseña eso. Y cuando nos mantenemos en él, nos mantenemos en su palabra, porque eso es mantenerse en él, nos mantenemos en su palabra. Es la manera más importante, o yo no voy a decir que es más importante, pero es por donde nosotros queremos mayor sabiduría, es manteniéndonos en la palabra, porque Dios es sabio y él habla sabiduría. Si aprendemos la palabra, aprendemos sabiduría. Y como él dice, tenemos que filtrar las cosas o nuestros pensamientos a la luz de esta palabra, y es algo que la gente no hace. Cuando tienen que tomar decisiones, no toman decisiones sabias. ¿Por qué? Porque no filtran sus pensamientos a través de la palabra. Lo aprendiste, lo tienes que aplicar. Y en el momento preciso, tienes que filtrar tu pensamiento a través de eso que aprendiste. Eso es lo que te da sabiduría. Pero si te lo aprendiste como el papagayo y no lo aplicaste, te quedaste necio. Es como si no lo hubieses leído. ¿Ok? Bien, muy bien, vamos. Gracias, Víctor. Versículo 9 dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Él está escudriñando todo esto. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Salomón ha dedicado mucho tiempo, y ya lo hemos visto, tratando de entender cómo se hacen las cosas en el mundo, en lugar de enfocarse en cómo se hacen en el reino. Porque él está tratando de buscar sabiduría en el mundo y se está dando cuenta que ahí no la va a encontrar. Pero él ve cosas del reino y veo cómo el hombre, en el mundo, ve cómo el hombre se desea imponer, impone su voluntad, ¿verdad? Hay gente bien dominante, bien impositiva, y que si no se hace como ellos dicen, que no sirve. Y se molestan y se van y lo dejan y no juegan. No juegan si ellos no ganan. Ellos son número 1, número 2 y número 3, ¿verdad? Así son las cosas en el mundo. Pero dice que cuando deseamos, ¿verdad? Ser sabios, dejamos nuestros deseos a un lado, dejamos nuestra voluntad a un lado para hacerle bendición ¿a qué? A otros. Porque a veces cuando hacemos estas cosas, no es que cedamos ante la presión del hermano, pero le damos una lección. Le mostramos que hay otras maneras de hacer las cosas. Y le mostramos que no perdemos cediendo un punto. Tenemos que aprender a ceder, ¿verdad? Claro, tenemos que ser éticos. No es como que cedamos al mal. ¿Sí? Esa parte no la podemos ceder.
tenemos que hacer las cosas correctamente. Pero yo hablo de la gente impositiva, dominante, que la manera de ellos es la única que es buena. Y a veces es bueno para ellos que vernos a nosotros, ¿verdad? Hacer ese gesto de amor. Porque obviamente están un poco enfermos y tenemos que entender que están enfermos y que no están en Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a manejar esas situaciones. Y por eso es que él dice que él ha visto, hay un tiempo en que el hombre se enseñorea de otro hombre para mal, porque se molestan, se enemistan. Yo he visto mucho de eso, la gente se levanta y se va, ¿verdad? Bien. No comentarios. Creciendo juntos. Ahí está creciendo juntos. Ok. Versículo 10. Dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también, ¿qué? Es vanidad. He visto malvados que han sido exaltados al momento de su muerte. A veces hay gente que los ponen por allá, por las nubes, ¿verdad? Pero a estas personas que son obedientes y que han sido gente, ¿verdad? Honrada, que han sido gente humilde, a esos el mundo lo olvida. No dicen nada de ellos. ¿Nos debemos preocupar por eso? A veces decimos, qué injusto, ¿verdad? ¿Nos debemos preocupar por eso? ¿Qué ustedes creen? Molesta. A veces molesta. No es que no moleste. Pero no debemos preocuparnos cómo vamos a ser recordados, hermano. Si te quieren poner por las nubes o no te quieren poner por las nubes, ¿sabes por qué? Porque a fin de cabo todo esto va a ser destruido y nadie te va a recordar. Nadie se va a acordar de ti. Todo esto va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso, como él termina, esto es vanidad de vanidades. Es vanidad de vanidades. Bien, pasamos al versículo 11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Dice, no se ejecuta sentencia sobre lo que hace mal. Pues la justicia en este mundo a veces tiene que esperar mucho tiempo, ¿verdad? Y no se corrigen las cosas inmediatamente. Y a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y a veces uno está tratando de mantener un punto correcto y la gente, ¿qué pasa? No lo ve como tú lo ves, sino hasta que mucho tiempo después, ¿verdad? Se dan cuenta de que no estuvo correcto. Pues no podemos hacer nada por eso. El juicio es importante para que la gente no recaiga en la misma situación nuevamente, ¿verdad? Por cuanto no se ejecuta la sentencia sobre lo que se hace mal, el corazón de los hijos de los hombres están dispuestos a hacer el mal. Siguen haciendo el mal porque todo el mundo le toleró lo que estaban haciendo mal. Y nadie le dijo, eso está mal. Y en estos tiempos eso sobreabunda, especialmente en los padres. Hay padres que no quieren que le toquen a sus hijos, que no le diga, eso fue un error. Pero no, él no lo hizo con maldad. Todo lo que hacen es un error. Y todo el mundo se equivoca. Todos nos equivocamos, y como todos nos equivocamos, no le podemos decir nada. Ni aunque sea para corregirlo, no para disciplinarlo. No se le puede decir. Entonces, lo que tenemos es un sinnúmero de personas que siguen haciendo el mal porque saben que se le va a soportar la mala crianza o la fechoría que hiciera. Bien, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia.
¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, porque a veces hay proverbios que dicen, ¿verdad? Que a los malos se les prolongan los días y a veces a los justos se les acorta, ¿verdad? Pero a ese que hace mal se le prolongan los días y vive muchos días, ¿verdad? Dice, con todo, yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Por qué? No lo voy a decir, voy a esperar que alguien me diga algo. Carmen, yo pienso que la justicia terrenal es injusta, pero nosotros nos quedamos quietos confiando en que tenemos un Dios que es justo y que un día nos va a hacer justicia. So que aunque el mundo y en esta tierra no se nos haga justicia, sabemos que hay un Dios que lo va a hacer. So tenemos que, como dice el mismo actor de este libro, ¿no? Que dice, todo es vanidad en esta tierra, so que todo lo que quede impune o todo lo que se haga mal como quiera, no tiene ninguna validez porque nosotros esperamos en algo con quien estamos seguros. Amén. Dios va a hacer justicia porque hay un versículo que dice que Dios no va a ser ¿qué? Burlado. Dios no va a ser burlado. Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Pero ¿qué tal si esa persona vive muchos años? Pastora, yo creo que Dios es tan misericordioso que Él nos da break para ver si nosotros lo arrepentimos. Es un buen punto. A lo justo le acortará los días, pero puede ser para que no se pierda. Y al que no, y al malo, como uno decirlo así, pues te voy a dar otra oportunidad. Arrepiéntete. Porque Dios es tan misericordioso que uno a veces ni conoce esa misericordia del Señor porque es grandísima. Que uno cree, se va a perder, pero para Dios a lo mejor no, ¿verdad? Pero yo creo que es por su misericordia, dándonos oportunidad a que seamos arrepentidos. Amén. Eso es un buen punto. Muy bueno. Y a veces no es sino hasta que son viejos, esa gente mala, que llegan a ser como el predicador, que se dan cuenta de que nada de lo que hicieron fue bueno y que no valió la pena, ¿verdad? A veces la gente llega a su vejez a llegar a esas conclusiones. Pero, Y nos pasa a nosotros, pastora. Porque sí, nos pasa a nosotros. uno dice, ahora a esta altura de nuestra edad, uno dice, wow, si yo supiera eso, yo desde joven ¿verdad? No hubiese sido tan tonto y hubiese buscado al Señor, hubiese aceptado. Pero es que te da una oportunidad que, amor, hasta de viejo, tú te arrepientes, mira, salvo hace y lo reconoce. Y es lo que él quiere. Amén. Pero hay gente que se molesta porque los malos viven mucho y los buenos viven poco. Y lo que nos está diciendo, y no nos debemos molestar, mira, si pensamos como Cristo, no nos debemos molestar porque es un alma más, ¿verdad? Que puede salvarse. Que Dios está siendo misericordioso para que un alma más suba al cielo. Pero a ese que ha hecho mal por muchos años, le espera el juicio eterno. Y aquel que ha obedecido a Dios tendrá vida eterna. ¿Por qué preocuparse? Si como quiera, le va a llegar su día. Y el día que le llegue, le va a llegar fuerte. Y el que se fue con Cristo, pues se fue con Cristo, está bien. Lo cortaron de aquí, pero como quiera se va a ir. Y está mejor que nosotros. ¿Ok? No tenemos que molestarnos por eso. Nos molestamos porque nos los quitaron, pero Él está mejor que nosotros. Su recompensa será en la eternidad, no es en este mundo, es allá arriba, allá arriba.
Bien, versículo 13 dice, ¿y qué no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios? No le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme en la presencia de Dios. El hombre natural no piensa como nosotros, hermano. El hombre natural no piensa. Y vive los días como sombra, ¿verdad? Porque no ha temido delante de la presencia de Dios. Versículo 14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden como si hicieran obras de impío, y hay impío a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que también eso es vanidad. Y la gente, y eso es cierto, vemos mucha gente, ¿verdad? Que sencillamente le pasan cosas malas siendo gente buena. ¿Tenemos nosotros control sobre eso? No. Lo único que podemos hacer es orar por esa gente, ayudarlos, ¿verdad? Porque en el mundo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y en el mundo ya dijimos que el juicio no es correcto, ¿verdad? En este mundo no hay justicia, no debemos esperar justicia. Tenemos que orar y ponerlos en las manos de Dios. Por lo menos no hay justicia de acuerdo a la palabra de Dios, porque ya los valores han cambiado. Y como dijimos, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y el versículo 15 nos dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Lo único que nos queda, hermano, si a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, si no hay juicio, justo juicio en estos días, y si lo que domina es la maldad, lo único que nosotros podemos hacer es alabar a Dios por las bendiciones que nos da y esperar el día de su regreso, ya sea que nos mande a buscar o que Él venga por nosotros. No hay nada más. No, de más está molestarnos porque a aquel le pasó lo que le pasó o porque aquel se murió temprano y el otro tarde. Eso está en el arcano de Dios. Y Dios es el que determina eso. Podemos pensar en eso y reflexionar sobre eso, pero molestarnos no, porque nosotros, como dice el predicador, nosotros no tenemos control sobre eso. Eso está en las manos de Dios y Él es el que determina los tiempos. Versículo 16 dice, yo después dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Cuando veo este mundo, ¿verdad? Todo lo que se hace, yo no veo paz. No tenemos descanso, no dormimos, no tenemos uso en seguirle ritmo al mundo. ¿Sabes qué yo he hecho ahora? Yo apagué el televisor porque me molestan las malas noticias. Me molesta ver y lo prendo de vez en cuando y leo los headlines, porque los detalles me molestan, ver toda la maldad que hay. Yo no tengo control sobre eso y no quiero seguir el ritmo del curso. Yo quiero pensar en lo que el Señor tiene para mí, en lo que yo tengo que hacer y en proteger mi familia. That's it. Porque no voy a ver paz, ni eso me puede quitar el sueño. Y ver las noticias es importante. Yo no estoy diciendo que no es importante. Nos tenemos que mantener al día con las noticias. ¿Ok? Pero llega un momento en que uno se molesta, se irrita de escuchar todo lo que dicen por ahí. Y hay un momento en que yo las tengo que, mira, quita eso, ya, me cansé de escuchar todo eso. No tenemos control sobre eso y a eso se va a poner peor cada día. Versículo 17 dice, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre, buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. De manera que, hermanos, tratar de seguir el mundo no tiene sentido. Eso es lo que nos está diciendo el predicador. Y el hombre nosotros no podemos encontrar el significado de la vida en este mundo.
Y él ha querido conseguirle sentido a su existencia en el mundo. Y eso no va a ocurrir. La sabiduría de Dios nos va a llevar a discernir la verdad. No nos lleva a encontrar el sentido de la vida. No nos lleva a encontrar el sentido de la vida. Nos lleva a encontrar la verdad y hacerlo recto delante de Dios. Solamente cuando ponemos empeño, ¿verdad?, en escudriñar el reino y mantenernos en el reino, encontraremos sabiduría. ¿Usted quiere sabiduría? Tiene que mantenerse en el reino. Y mientras más tiempo usted le dedique a la palabra y a mantenerse en el reino, en la obediencia, usted va a encontrar esa sabiduría en su vida. ¿Cuál es el propósito nuestro en este mundo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Obedecer la palabra del Señor en todo momento. Obedecer. Ese es el propósito de Dios para nosotros, que obedezcamos. Y si no, mira lo que dice. Yo me puse a pensar. Perdemos la experiencia de salvación. Perdemos la habilidad o la capacidad de ser transformados. Y eso nos lleva a que no vamos a tener santificación. La salvación se pone en juego. La transformación no ocurre porque cuando estamos en desobediencia, no estamos transformándonos, estamos en el mundo. Y entonces, cuando no hay transformación, no hay santificación, porque la transformación nos lleva a apartarnos para Dios, porque ya no somos iguales, ahora somos seres, ¿verdad?, como Dios nos quiere. Y eso nos lleva a ser diferentes de la gente del mundo. Eso es santificación, apartarnos para Dios. Y estamos perdiendo la redención que Dios hizo por nosotros. La redención que Dios nos trajo a la libertad. Estamos perdiendo todo lo que nosotros, ¿verdad?, hemos adquirido. Tenemos que saber tener en gran estima la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Nos ha salvado, nos está transformando y nos ha santificado. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos allá arriba, vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Y todo esto le costó mucho trabajo a Jesucristo. Nosotros tenemos que cultivarlo. No podemos vivir en la oscuridad, hermanos. Tenemos que vivir en la luz de Cristo. Y eso quiere decir que hay que estar en obediencia. ¿Algún otro comentario? Carmen, yo en este capítulo aprendo, ¿verdad?, donde el sabio Salomón decía que no importa cuánta sabiduría el hombre tiene, no tenemos la capacidad de poder entender con la sabiduría humana la grandeza de Dios y la forma en que Él trabaja con el ser humano. No alcanzamos con nuestra mente finita a entender la grandeza de Él, solo que quedamos tan pequeñitos ante su grandeza que no tenemos forma de explicarlo, no sabemos cómo entender, porque son la grandeza divina de Dios y los humanos no alcanzamos a llegar ahí. Ya, a veces no entendemos porque no entendemos cuán grande es Dios y todo lo que está haciendo a favor nuestro, porque no lo vemos. Exacto. Pero se siente, ¿verdad? Se siente. Ay, sí. Y Dios tiene favor con nosotros y hay que darle gracias a Dios por eso todos los días. Razón tenía de decir cuando habla en un versículo de la palabra que dice: ¿quién es el hombre para que Dios de él tenga misericordia? Cuando entendemos la grandeza de él y nos sentimos como un puntito en un firmamento, dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que él se fijara en esta persona si no soy nada, Señor? Y vemos su gran amor, y ahí es donde uno dice: hay esas grandezas que no tienen explicación ninguna. Amén. Hay que acostarse y levantando diciendo: Señor, gracias, y Señor, gracias. Amén. Levantarse contento porque el Señor está en medio nuestro. A pesar de todas nuestras dificultades y de nuestra soledad, el Señor está ahí, no estamos solos. Estamos acompañados. Estamos acompañados. Bien, pues, hermano, ese es el capítulo 8. El capítulo 9, vamos a hacerlo la semana que viene. Ya estamos a la ley de 4. Y cuando termine esto, quiero anunciarles ya que vamos a tener 2 estudios bíblicos
donde vamos a aprender a presentar el plan de salvación a alguien. Porque hay mucha gente que no sabe hacerlo y eso es algo que todos debemos saber hacer. Y esto cae en febrero. Febrero ha sido asignado el mes del Ministerio de Evangelismo. Yo lo estoy designando un mes a cada ministerio para que ellos hagan algo y se desempeñen y den a conocer lo que ellos hacen y traer algo de cada ministerio. En febrero vamos a estar con el Comité de Evangelismo e Irma nos va a presentar por 2 martes consecutivos cómo presentarle el plan de salvación a un hermano o una hermana, ¿verdad? Porque a veces nos enfrentamos a situaciones como esa y no sabemos hacerlo. Y luego de esas 2 semanas, vamos a terminar esto, ¿verdad? Esas 2 semanas las va a dar Irma y comenzamos una serie que yo he planificado de cómo discernir la voz de Dios. Cómo discernir la voz de Dios. ¿Cuántos días vamos a estar ahí, hermanos? Todavía no sé, porque estoy trabajando en el currículo y no sé cuántos días vamos a estar ahí, pero yo creo que va a ser interesante, ¿verdad? Así es que vamos a prepararnos, a abrocharnos los cinturones de seguridad, que vamos a aprender cómo discernir la voz de Dios luego de que tengamos esas 2 presentaciones de evangelismo. Así es que nos despedimos hasta el jueves, porque el jueves tenemos Creciendo Juntos y le voy a pedir a nuestro hermano Víctor, que anda por ahí, que nos despide en oración esta noche. Seguro. Amén. Amantísimo Padre, está en los cielos, la honra y la gloria es para ti, Señor, en este día. Padre, gracias por este momento que tú nos has dado, Señor, mi Dios, de escudriñar tu palabra, de recibir palabra de tu reino, mi Dios. Padre amado, que esta palabra no haya llegado a nuestros corazones y que hagamos sido llenos de esa sabiduría tuya, Señor. Sabiduría que no es como la de este mundo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda para nosotros poder obtener esa sabiduría y hacerla correctamente, mi Dios Padre amado. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú has hecho y gracias por lo que tú harás, Señor, con nosotros. Gracias porque nadie conoce de verdad tu misericordia tan grande como es, Señor, mi Dios Padre amado. Que seamos sabios, Señor, mi Dios. Sabios en cuestión de ayudar a nosotros mismos, de seguirte, seguir a Jesús, agarrarnos de Él y poder seguir aprendiendo cada día, Señor. Gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestra pastora que nos trae palabras, Señor, sana doctrina, mi Dios Padre amado. Gracias por lo que tú estás haciendo, mi Dios Padre amado. Señor, te pido por aquellos que no pudieron conectarse, Señor. Y también te pido, Señor, por todos los que hemos estado aquí presentes aprendiendo de ti, mi Dios. Y te pido, Señor, que tu Espíritu ponga su mano sobre cada enfermo, Señor, mi Dios, que hay en nuestra congregación. Mi Dios Padre amado, mi Dios. Que tenga una restauración pronta, Señor, y que el domingo estemos reunidos, Señor, juntos, con alegría, con amor, cada uno, Señor, para alabar tu santo nombre, Señor, y darte gracias por lo que tú haces, Señor, mi Dios Padre. Sí. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves. Bendiciones. Bye.